Eurovision 2024 is over, and it turned out that Switzerland won the contest, followed by Croatia, Ukraine, France, and coming in fifth, Israel. And Israel has been the controversial participant in this contest. Many people, especially the large Palestinian population in Malmö, wanted Israel to be excluded from the contest, and EBU, the European Broadcast Union as a whole. But the organization choose to keep Israel on. There has been several large demonstrations against Israel as a participant. And now behind me it's rather Eurovision fans that are celebrating this whole great music party. It's the third day of Prince Harry and Meghan's visit to Nigeria, and they've really been given the red carpet treatment out here. On Sunday, their trip moved to Lagos, the economic capital, where Meghan received Mother's Day wishes. They also visited a school to see the work of Giants of Africa, a charity founded by former NBA star Masai Ujiri, which helps underprivileged kids. Meghan and Harry announced a partnership between their Archwell Foundation and Giants of Africa to empower young people through sports, especially basketball. They mingled with wheelchair basketball players at the event, and Harry scored a basketball shot, cheered on by excited kids at the end. Their visit to Nigeria has been special for Meghan in particular, who has been on a journey of discovery to learn more about her Nigerian heritage. She had previously disclosed that she found out she's 43% Nigerian after a gene test. And during the trip, she described Nigeria as her home and her country. She also shared at a women's leadership event how meaningful it was to learn about her roots, especially as an African American. During their Lagos visit, Harry and Meghan also met with the Lagos governor and held a private fundraiser to raise money for state-of-the-art Invictus Center in the country. Rescue missions don't stop even when it's night. It's 24 hours a day. This is like a rescue center with many hundreds of volunteers are arriving here to help the way they can. Some goes into the water with their boats, with their jet ski, to find people, to find pets, to give food to the people. But others, they just come and cook. They give hot beverages. They give coffee. They help with the animals. They just wait there for people to arrive and ask for a rescue. You have doctors giving massages to the people. You have a pharmacy giving leptospirosis shots and all sorts of medicine. This doesn't stop 24 hours a day, and it won't stop for probably more than a month because the water don't go down, because the water is still going up, because it's still raining. It doesn't stop and probably will keep raining even tomorrow and for many days. Efectivamente, Guatemala amaneció con un gran susto, y es que miles de guatemaltecos se reportaron un sismo desde tempranas horas. A partir de ese momento, el INSIBUM y la CONRED de Guatemala empezaron con la verificación y pudieron determinar que se registró un sismo con una magnitud de 6.7 con epicentro en Tapachula. A partir de ese momento, pues se pudo observar varios deslizamientos en carreteras, hubo afectaciones en viviendas y en hospitales, y pues ya haciendo los monitoreos constantes por parte de las diferentes autoridades, determinaron que no existe personas fallecidas y tampoco personas heridas a raíz de este sismo. Solamente se registran pues estos deslizamientos y las afectaciones en viviendas y en hospitales. A raíz de que también se registra este sismo, poco a poco se van registrando sismos, pero en menor magnitud. Y esto ya es confirmado por el INSIBUM. Hasta el momento se van 8 sismos que se han estado registrando durante estas horas, pero como bien les reitero, es con una magnitud menor a la que se registró durante la mañana. La Organización Panamericana de la Salud ubica a Nicaragua como el país centroamericano con más dengue, 17.339 casos confirmados, seguido de Honduras con 13.177 casos. Y es que en Honduras, según el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud, superan la decena de fallecidos por la enfermedad.
A pesar de las estrategias para prevenir el aumento de casos, las autoridades hacen un llamado a los hondureños para prevenir la proliferación de criaderos. Se hace un llamado nuevamente a la población para que colabore con las labores sencillas de eliminación de criaderos en casa. Número uno, puede ser haciendo un lavado semanal de la pila, también el tapado de barriles o toneles o todos aquellos depósitos donde se almacena agua. Por su parte, médicos especialistas confirman que en Honduras ya circulan 4 variantes del dengue. Y a las personas que no tienen anticuerpos de ninguna, que no le ha dado dengue, o que solamente tienen del 1 y 2, también les puede dar el 3 y 4. Y por lo tanto, no solamente estamos esperando casos en niños y en jóvenes, estamos esperando casos en todos los grupos poblacionales. Para este mes de mayo y con la llegada de las lluvias, expertos alertan de un aumento de casos por la proliferación de criaderos, mientras la OPS recomienda el uso de repelente en la piel expuesta, la instalación de mosquiteros en ventanas y puertas y buscar atención médica temprana ante síntomas de dengue. Los 23 convocados para la Copa América y los amistosos ante México y Estados Unidos en junio, tan solo 3 militan en clubes brasileños, siendo uno de ellos Hendrick del Palmeiras, ya fue vendido para el Real Madrid. La gran sorpresa de la lista es la presencia de Evanilson del Porto de Portugal. Él ocupa el puesto que sería de Richarlison, quien recién se lesionó. Esos fueron los elegidos por Dorival Jr. Para el arco, Alisson, Ederson y Bento. Los laterales son Danilo, Couto, Guilherme Arana y Wendel. Los zagueros Marquinhos, Gabriel Magalhães, Beraldo y Éder Militão. Para la media cancha, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes, Andreas Pereira y Lucas Paquetá. En la delantera, los merengues Vini Jr. y Rodrigo, Gabriel Martinelli, Rafinha, Hendrick, Evanilson y Savinho. No hay ninguna posibilidad de que Neymar sea llamado en este momento, según el estratega. De jugador como Neymar. Él dijo que ojalá pronto el crack estará de vuelta. Mientras tanto, le toca hacer una división de responsabilidades a fin de que se reduzca la obligación de tener un gran protagonista al frente de la selección. Y tenemos siempre un protagonista al frente de una selección. O sea, ni Vini Jr., una de las grandes figuras del fútbol brasileño, tendrá este peso en su espalda. El director técnico sostuvo que no se puede darle una responsabilidad exagerada. Todos tienen que participar para que el delantero sea en la selección tan decisivo como lo es en el Real Madrid. Tan decisivo cuanto vem sendo no seu clube. Así va la verde amarela. Aunque sea un buen plantel, ni de lejos está a la altura de la historia del único país con 5 títulos mundiales. Pero como siempre, los hinchas solo quedarán satisfechos con el título y tras una campaña llena de goleadas. Como si Pelé, Garrincha, Zico, Romário y Ronaldo aún estuviesen en la selección. Desde Sao Paulo, Brasil, Dan Cister para Telearuba. Michael Cohen, el testigo clave de la Fiscalía en el juicio penal contra el expresidente Donald Trump, subió al estrado. El ex abogado del exmandatario comenzó su testimonio narrando que llevaba 30 años de matrimonio, por qué se hizo abogado y cómo, resolviendo problemas en una junta de las propiedades de Trump, comenzó a trabajar para él. Acto seguido, la fiscal Susan Hoffinger indagó sobre la reunión de 2015 con Trump y el testigo y el exdirector del tabloide National Enquirer, David Pecker, en donde habrían llegado a un acuerdo para monitorear y retener historias negativas de Trump, según Cohen, quien dijo también que Trump se mostró complacido de que publicaran al menos una historia negativa de quien era su entonces rival político Hillary Clinton. Cohen dijo también que Trump se mostró preocupado de que historias de su vida personal salieran a la luz pública. La Fiscalía intenta probar que la decisión de pagar para no publicar historias desfavorables de Trump estaba conectada a la campaña presidencial de 2016. Michael Cohen, quien deberá rendir declaraciones por varios días, es uno de los últimos testigos de la Fiscalía que deberá finalizar su caso en esta semana y se espera luego el turno de la defensa para que comience a llamar a sus testigos. El juicio deberá finalizar a principios de junio. El reto más grande que tiene la Fiscalía ante el jurado es la credibilidad de Michael Cohen, quien en el pasado mintió al Congreso y pagó un poco más de 13 meses en cárcel por 8 cargos de los que se declaró culpable, incluido la evasión fiscal y quebranto de leyes de financiamiento de campaña. Él fue el encargado de comprar el silencio de Stormy Daniels de su propio dinero y de recibir el reembolso que hicieron pasar como gastos legales por parte de Trump.
con lo que la Fiscalía le formuló 34 cargos al expresidente. Donald Trump se declaró no culpable de todos los cargos y ha dicho que el juicio es una persecución política. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba.